Hola a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Sharon, desde SSN y soy parte de la Alianza de las Voces por el Cambio Climático. Y bueno, yo sé que las personas van a seguir uniéndose, ¿no?, en el transcurso de la reunión, así que a todos una muy buena bienvenida. A algunos de ustedes ya los conozco, pero si son nuevos, nosotros somos una red de alianza que tenemos más de 200 asociaciones locales de más de 7 países en la parte sur. Aquí pueden ver la estructura de donde nosotros nos estamos. Y como alianza nosotros tenemos que también considerar la estructura que cada país tiene dentro de su propia área. Bueno, la idea hoy día es poder fortalecer nuestra capacidad colectiva para todo lo que es el cambio climático. Nosotros tenemos un equipo global bastante pequeño que viajamos cada año y bueno, algunas veces eh, es una navegación bastante complicada a veces y hay cosas que todavía estamos tratando de navegar, tratando de entender. Así que bueno, hemos tenido una serie de reuniones de poder indagar más profundamente cuál es realmente nuestro rol y nuestro alcance, especialmente entendiendo que la sociedad debe involucrarse en la parte global sur. Y también, bueno, la idea es de no tan solo fortalecer la defensa a nivel global del cambio climático, sino también de manera local en cada uno de los entornos en los cuales ustedes se encuentran. Les doy una vez más la bienvenida y esto es todo lo que yo quería compartir con ustedes y espero que este tiempo sea productivo. Bueno, aquí y sí, hemos estado reuniéndonos anteriormente y queremos poder expandir nuestra red en medio de la sociedad. Y bueno, antes de pasar a la siguiente sesión, se me había olvidado poder dar algunas recomendaciones. Por favor, coloquen su nombre y el nombre de la organización. Si Y si quieren hablar, por favor, levanten su mano electrónica y entonces les daremos permiso para poder intervenir. Y cualquier otro comentario que quieran colocar lo pueden escribir en el chat. La próxima diapositiva tenemos interpretación también disponible y estamos muy agradecidos por cada uno de los intérpretes. Eh, pueden hablar en español, francés, portugués de Brasil y también de Bahasa. Por favor, cuando ustedes vayan a hablar, háganlo lo más calmadamente posible para darle la oportunidad a nuestros intérpretes de poder interpretar. Si tienen algún problema con Zoom, por favor háganoslo saber a Info South South North. Y ahora sí, paso la plataforma a Marina. Muchas gracias, Charlotte. Bienvenidos a todos por la Defensoría del Cambio Climático. Yo vengo de Brasil y soy uno de los fundadores de la interfase de la Defensoría. Y bueno, la idea es que podamos entender en qué consiste esta Defensoría o defensa o promoción. Y estoy muy contento de poder conocer algunos rostros nuevos. Y también es emocionante estar junto con otros activistas y que hemos estado también en otras COP anteriormente.
Nosotros somos, quisiera presentarles mi equipo, somos Marina y Gustavo dentro de lo que trabajamos acá. Estoy muy contenta de estar aquí. eh, Mi nombre es Marina Estés, estoy muy contenta de poder estar con ustedes y voy a estar entre el primero y segundo taller participando más. Bueno, ya llevo un tiempo en esto de la promoción y defensa del cambio climático y estoy muy contenta de poder escuchar cuáles son sus comentarios y que podamos tener esta sección eh, de poder interactuar. Muchas gracias, Marina. Mi nombre es Gustavo. También yo soy parte de este grupo de defensoría de interfase y yo soy el que lidio con la parte gubernamental. Bueno, hemos recibido bastante, queremos poder recibir apoyo de parte de ustedes en los talleres que vamos a estar llevando a cabo y estoy realmente feliz de poder ver la interacción que se va a dar en los diferentes talleres. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber compartido. La próxima diapositiva, esta es, bueno, hemos recibido un entrenamiento basado en las respuestas que hemos obtenido de ustedes. Es un entrenamiento corto pero muy poderoso y la idea es que podamos interactuar, que podamos responder sus preguntas. Posteriormente vamos a tener las grabaciones de estos talleres. Entonces vamos a tener el primer taller hoy, el siguiente el miércoles 16, el tercero el martes 22 y el cuarto el martes 29. La idea es poder ver cuáles son la estructura para la defensoría, qué es lo que se ha estado negociando en la COP. Y también la idea es poder entender cómo podemos navegar la arena de COP, de qué manera la sociedad civil puede involucrarse en la COP 29. También la idea es poder estudiar herramientas que han sido muy exitosas. Eh, Tenemos también un resumen de lo que hemos estado haciendo en esta área con una compilación de las diferentes sesiones. La planificación, las estrategias, las negociaciones, cómo involucrarse en la defensoría, cómo podemos apoyar a las organizaciones que avancen, para que avancen. Y tenemos una planilla de planificación para la defensoría bastante eficiente. También cómo es que nos explicamos cómo es que podemos usar estas herramientas. Y también, bueno, la idea es tener por lo menos una hora de poder revisar la planificación y los planes que se están llevando a cabo. Pero no vamos a hacerlo inmediatamente, esto lo vamos a hacer en el tercer taller. Así que esta es la estructura de nuestro entrenamiento. No sé si habrán algunas preguntas al respecto. Y si no, o a lo mejor pueden tener comentarios. Y si no, se lo voy a pasarle la plataforma nuevamente a Marina Esteves.
y así entonces vamos a poder avanzar al primer taller. Muy bien. Es fascinante poder estar aquí con ustedes. He estado involucrada en esto ya por varios años, así que me pueden hacer cualquier pregunta, porque queremos ver el fundamento de lo que es la diplomacia climática. A medida que vamos avanzando en los talleres, por ejemplo, en la planificación, van a poder entender más de qué es lo que estamos hablando, la historia, nuestro involucramiento en las diferentes COP, los acuerdos a los que hemos llegado, artículos que se han escrito. Y la idea es que se pueda navegar fácilmente en toda esta información que se ha obtenido a través de las diferentes COP. Porque la idea es que puedan entender en qué consiste la defensoría, pero y también hacer una planificación adecuada. Esta es nuestra agenda y les voy a mandar un link para que ustedes puedan votar sobre qué temas quisieran hablar. Bueno, vamos a tener primero el entrenamiento, luego vamos a tener la historia y la estructura de la Convención Marco de la ONU. Luego vamos a tener los observadores, los constituyentes y las partes. Y finalmente vamos a terminar con el Acuerdo de París. Por ejemplo, se va a entender cómo es que nosotros podemos entender el mapeo de la COP y entender cómo nos podemos comunicar, hablar. Y en el próximo entrenamiento vamos a hablar qué es lo que se espera de la COP29. Va a ocurrir aquí en Brasil, así que estamos muy emocionados con esta oportunidad. Y, queremos saber qué temas son los que ustedes encuentran más interesantes. Voy a estar colocando el link en el chat. Bueno, queremos saber qué temas son a los que a ustedes les interesan más. Tenemos más interés en el Acuerdo de París, luego en el tema de observadores, constituyentes y partes, y esto nos da una idea de cuánto tiempo tenemos que dedicar a cada uno de estos talleres. Este link también les da la oportunidad de poder colocar comentarios, no tan solo votar, sino también colocar sus comentarios y seguir mostrando cuáles son sus intereses. Ahora veo que ha subido el interés con respecto a los observadores constituyentes y partes, y hay algunos que están interesados en la estructura y la historia. Y de esta manera podemos entonces comenzar y bueno, ya sabemos a qué debemos dedicar más tiempo en el taller, de acuerdo a la selección que ustedes han hecho. Como les estaba diciendo, mi nombre es Marina. Yo soy una científica social, antropologista y también una investigadora de las políticas ambientales y económicas de la Universidad de Sao Paulo y de la Fundación Getulio Vargas. A mí me gustaría poder saber de dónde ustedes son para que lo puedan compartir conmigo. Mis compañeros son Marina y Gustavo también. Entonces la idea es saber de dónde son, de dónde están hablando, cuál es su género, cuál es la edad más o menos
y cuáles son sus objetivos principales cuando hablamos de la promoción y defensa del cambio climático, porque de esta manera podemos llegar a conocerles mejor. No lo vamos a compartir con nadie más, es solamente para nosotros y poder conocer a nuestra audiencia un poco mejor. Así que bueno, la bienvenida ya la hemos hecho, así que podemos conocer cuál es la estructura de la Convención Marco de la ONU. El gobierno brasileño nos ha provisto de momentos para poder hablar acerca de este tema y que podamos compartir cuáles han sido las negociaciones que hemos tenido. Eh, Yo no sé si habrán otros países que ya están haciendo esto de manera diplomática, pero nosotros aquí en Brasil ya lo estamos llevando a cabo. Y esto es muy importante, ha sido un entorno muy importante el tener la posibilidad de poder compartir acerca de la diplomacia que se necesita en esta defensoría y poder llevarla a cabo. Nosotros podemos definir COP como el significado de la Conferencia de las Partes, que es una reunión anual de la convención y es el lugar en donde se toman las decisiones. Es parte de la convención. Y esto es la convención marco de la ONU con respecto al cambio climático. Esto incluye la mitigación, incluye la acción, también la tecnología, eh, que tiene que ver con las crisis climáticas que estamos experimentando. Los miembros son 188 países aproximadamente. Cuando, cuando ustedes la ven escrita, nos referimos a ella como la Triple C, que es la Convención Marco de la ONU del Cambio Climático. Y el objetivo principal es poder estabilizar la concentración de los gases de invernadero, de efecto invernadero en la atmósfera, a un nivel que pudieran prevenir los peligros de interferencia antropogénica con el sistema climático. Ese es nuestro objetivo y en esto concentramos nuestra mayor atención. Y también el abordaje en la metodología. Luego son las obligaciones en general y también el informar acerca de la gobernanza de los cambios climáticos en cada país, así que, y sus responsabilidades para que firmen la convención. Y el tercer punto son los arreglos institucionales básicos que se explica fácilmente por su nombre. Y el cuarto es el proceso intergubernamental. Esta es una foto de un grupo de los líderes del mundo que se reúnen en la Cumbre de la Tierra en 1992 en Río. Vamos a hablar acerca de esta cumbre en un momento, pero fue el primer momento, la primera reunión, que luego se convertiría en una reunión de una vez al año. Estos son los líderes globales mundiales, se pusieron de acuerdo y decidieron que el cambio climático necesitaba que tomáramos acción. Continuemos, entonces siéntanse libres de hacerme cualquier pregunta en el chat. Voy a tratar de ir lo más lento posible. Y la idea es, digamos, que
que sepamos quiénes son los actores que están involucrados y cuando hablamos de quiénes son, pueden realmente saber mejor y ser activos durante la COP. Hemos hablado acerca del origen de y cuál es la convención, cuál es qué es la COP y ahora nos vamos a sumergir un poco más en este tema y no se sientan mal realmente porque vamos a abordar todos los temas y si tienen alguna duda no duden en comunicarse en el chat. Ahora vamos a ver la estructura de la CMNUCC, que son los órganos rectores o constituidos o los órganos subsidiarios, es decir, la COP es reúne a las partes que están vinculados con la Convención Marco de la ONU, es decir, es la CMNUCC, si es que uno participa en la COP, tiene un escaño también en esta convención. Y también tenemos otro organismo que es el CMP, que es el Protocolo de Kioto, que es la convención de las partes que sirven para que el Protocolo de Kioto rija. Se reúne también anualmente y también tiene otras agendas y también se reúnen en junio. Normalmente es una vez al año y tiene también reuniones bianuales, 2 encuentros al año. Y la COP solamente se reúne una vez al año. Este año se va a dar la reunión de la COP en pocos días. Y luego también tenemos el Acuerdo de París, que tiene mucha importancia porque reúne a instituciones fundamentales y también tiene un lugar en mayo en donde también se reúnen los líderes en París para monitorear y hacer el seguimiento y evaluar los objetivos que han hecho las partes en el Acuerdo de París. Así que cuando hablamos de organismos rectores, estamos hablando de estos acuerdos. Así que van a la COP29, ahora van a ver que va a haber reuniones paralelas durante la COP y, y van a ver enlistados varios de estos grupos. Y van a ver una lista de dónde se están dando estos eventos paralelos y quiénes van a formar parte. El buró es la mesa, apoya a los órganos rectores a través de asesoría, de consejos, bajo la convención y el protocolo del Acuerdo de París. Así que el buró hace el trabajo paralelo. Ellos mantienen la agenda, la estructura, los eventos. Así que es el buró de la COP y es una estructura muy importante de la COP. Y también tenemos, esos son los órganos subsidiarios, los rectores, perdón, y también tenemos los órganos subsidiarios. ¿Cuáles son? Tenemos el primero, que es el órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico, que se llama EBSTA por sus siglas en inglés. Y también tenemos el organismo subsidiario de, que da asesoría científica y tecnológica y también están ligados al protocolo de Kioto y al Acuerdo de París. Y también se reúne bianualmente en la COP también y los órganos subsidiarios. También sucede cada junio en Bonn, en Alemania, y también son organizadas por el buró. Y también tenemos el organismo subsidiario de aplicación o implementación. Y ellos están a cargo de la revisión de la Convención y el Protocolo de Kioto y del Acuerdo de París. Son 2 órganos subsidiarios y son conducidos por la Secretaría, que brinda a las organizaciones apoyo y experiencia técnica para las negociaciones y a las instituciones y facilita también los flujos de información, de implementación, etcétera. Así que la Secretaría está relacionada con la
órganos subsidiarios. Así que ahora tenemos la convención, la COP, los órganos rectores y también los órganos subsidiarios. Esta es la estructura de la COP y ahora vamos a ver algunos puntos específicos que son órganos rectores o subsidiarios específicos. Así que mantengan presente que esta es la estructura principal de la COP. Cuando hablamos de las organizaciones rectores, los órganos rectores o constituidos, es decir, que son donde sucede la mayoría de decisiones por los órganos rectores en la COP y la CMP y la CMA, y tienen sesiones anuales en donde también establecen un número de acuerdos institucionales y organismos especializados con una membresía limitada, es decir, normalmente se refiere a órganos constituidos para apoyar a las partes y al proceso intergubernamentales. Y esto se da cuando se necesita mayor discusión sobre temas específicos. Y estos órganos son los que abordan ese tipo de discusiones. Por ejemplo, tenemos la Comité de Adaptación, que se reúne anualmente también en la COP. También tenemos la membresía, que se definen por los órganos rectores. Y también tenemos la participación de la sociedad civil y también de gobiernos nacionales, estados. Así que hay una participación más amplia y eso depende del tema que se va a discutir, ya sea un comité de adaptación, como ya mencioné, y también el artículo 6.4 del órgano supervisor. Este es un punto interesante, porque cuando hablamos de la importancia de las mujeres, por ejemplo, porque es importante discutir en algunos de los órganos rectores para poder navegar mejor. ¿Qué cosa es el artículo 6.4 y por qué es tan importante en las negociaciones? Es muy importante porque tener un órgano rector para tener ese tipo de discusiones específicas, por ejemplo, tenemos aquí una participación externa también y se profundiza más en cada tema. Aquí hay algunos ejemplos. Tenemos órganos rectores y también he compartido el enlace de estos órganos si es que están interesados en saber más acerca de cómo participar y cómo estar presente en la COP. En alguno de estos órganos rectores, siéntanse libres de consultar el enlace. Ahora tenemos también los órganos rectores, los órganos subsidiarios y ahora tenemos a los órganos que son llamados únicamente para hablar de ciertos temas en particular. Ahora entramos en la zona de la participación de los observadores y quizás esto va a ser de mucha importancia para muchos de ustedes porque hay organizaciones observadoras o partes interesadas ajenas a las partes y es están normalmente formadas por miembros, organizaciones de la sociedad civil, por movimientos sociales y otro tipo de participaciones que no están relacionadas a ningún gobierno o a la ONU. Tenemos tres modos de observadores y de organizaciones de observadores. La primera es el sistema de las Naciones Unidas y organismos especializados. Eso es cuando uno es parte de la ONU o se especializa, o es una agencia especializada y tenemos los grupos principales, por ejemplo, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y otros. También, por ejemplo, también tenemos a la UNICEF, el Consejo de Justicia. Estas son personas que trabajan sobre temas específicos de la ONU, que es a quienes se les invita. Y esto necesita una acreditación. Para ser observador, uno tiene que tener la triple C, y tiene que tener un pase específico para asistir a estos eventos. Luego voy a hablar más en profundidad acerca de esto y les voy a decir un poco según mi experiencia, porque yo he sido parte de una ONG que tenía este permiso de la triple C. Hicimos una solicitud
y tuvimos las credenciales apropiadas que compartimos con nuestros miembros, por ejemplo, para poder asistir a estos eventos. Si quieren ser acreditados, tienen que seguir un proceso paso a paso para tener un sistema de acreditación de la Triple C. Tenemos el sistema de la ONU, tenemos los programas de la ONU, como UNICEF, el UNFPA, y que es el primer tipo de organizaciones observadores. Y también tenemos agencias especializadas como la OMS, la FAO y la UNESCO y otros. Estos simplemente son algunos ejemplos. La segunda categoría de observadores son las organizaciones intergubernamentales o OIGs. Quizás nosotros no vamos a ser parte de esta categoría, pero son organizaciones o entidades creadas por tratados o acuerdos entre estados soberanos para trabajar de manera conjunta sobre temas en comunes y para servir como una plataforma para la cooperación internacional sobre temas como paz, seguridad, comercio, derechos humanos, medio ambiente y desarrollo. Estas son las ONGs, por ejemplo, que tenemos la Global IGO, tenemos también organizaciones intergubernamentales, perdón, como la Unión Europea o las naciones del sureste. Y también tenemos otras que son específicas como la Organización del Comercio Mundial, etcétera. Y luego también tenemos otra clase de observadores que son las organizaciones no gubernamentales, que son las ONGs y sus circunscripciones. Aquí comparto con ustedes, por ejemplo, que tenemos estos tipos de circunscripciones. ¿Qué cosa es una circunscripción? Una circunscripción es una forma de un grupo, una ONG, y ellos organizan estos grupos en donde comparten un interés amplio, es decir, es un grupo de diferentes organizaciones que tienen diferentes discusiones acerca de diferentes convenciones y temas, etcétera. Así que tenemos aquí, por ejemplo, diferentes circunscripciones que una vez que aplican como una ONG para tener esa acreditación de CCC, tienen que indicar cuál es la circunscripción a la que su organización se alinea. Por ejemplo, con la que yo trabajé era una de el bingo, que es Business y en Industries NGO, que son ONGs de comercio e industria, donde discutíamos y conversábamos acerca de los negocios y para lograr una misión específica y de una resolución del medio ambiente. Y nosotros estamos aquí en Bingo, que es un grupo de ONGs. También tenemos la ENGO, que son ONGs, que la mayoría de ellos participan en la COP. Y aquí simplemente es un ejemplo para que puedan ver. Tenemos aquí, esta es la participación total de estas organizaciones, estas ONGs internacionales. Y también tenemos 2 partes más pequeñas de estas ONGs, que tienen una participación un poco más pequeña y otras tienen la mayor participación. Tenemos, por ejemplo, la NGO, la DCJ, que es una campaña para demandar justicia climática. Y aquí pueden ver cómo es que las circunscripciones también reflejan cada año la comunicación y las estrategias de incidencia. Así que una vez que una circunscripción demuestra el resultado y el resultado exitoso de su trabajo de incidencia. Por ejemplo, tenemos la campaña para demandar justicia climática. Hay una ONG, una categoría de ONG muy nueva. Y aquí, como vemos, tenemos la ONG de justicia climática, solamente representa el 23.2%, por ejemplo. Aquí hay organizaciones que no están acreditadas como con la triple C. Y
Y yo creo que, bueno, uno tiene que aplicar esa acreditación de triple C para ser observadores y esto está estimulado, se le estimula y se le anima a que todos participen más en la COP. También tenemos otro tipo de participaciones como los agricultores y las organizaciones de las personas indígenas, de los pueblos indígenas. Y también tenemos, por ejemplo, esta categoría de las personas indígenas, es una circunscripción también y no pudimos encontrar en la guía de la participación, no pudimos encontrar la referencia de las organizaciones de personas indígenas. Espero que me equivoque, pero porque esta categoría realmente es importante. Así que si ustedes tienen algo de información acerca de esto, me encantaría escuchar, porque me pareció raro que las organizaciones de las personas indígenas no esté ahí en la lista. Quizás es un error de tipeo, no sé, pero y tenemos otro tipo de participación como el gobierno local y las autoridades municipales, y también tenemos las investigaciones y las ONGs independientes, tenemos sindicatos de comercio, tenemos a las mujeres, la circunscripción de género y mujeres, a los niños y a los jóvenes. Esta es una circunscripción nueva en esta categoría de triple C de observadores. Así que esta, la adición de esa circunscripción definitivamente es un éxito y esto es el resultado de los esfuerzos de la sociedad civil. Acá tenemos, eso es básicamente la estructura y qué se necesita para tener la acreditación de la triple C. Si tienen alguna pregunta hasta ahora o si quieren tener más atención a una categoría o tienen alguna duda, por favor, siéntanse libres de preguntarme. Estoy viendo aquí en el chat si que hay alguna pregunta. Sí, no. Entonces voy a continuar. ¿Cómo registrar a su organización dentro de esos organismos? Uno, perdón, creo que tengo aquí el enlace aquí, la aplicación. Sí, tengo aquí la página web y es el proceso de la triple C, es decir, aquí van a encontrar el enlace en donde explica cómo uno puede lograr o ganar el estatus de observador. Y también en la COP29, en la guía de la COP29, también hay una explicación paso a paso de cómo uno puede ser acreditado como observador. Lo mismo que he hablado aquí relacionado al clima, también aplica para la CBD, es decir, los diálogos de biodiversidad. El tema de biodiversidad funciona igual, es el mismo proceso, es el mismo proceso de acreditación, es el mismo tema con las circunscripciones y las credenciales. Vamos a ver si es que hay alguna pregunta o respuesta. La COP16 presenta la misma estructura. ¿Puede una ONG pequeña inscribirse? Por ejemplo, si tiene una pequeña condición, ONGs que tengan menos de 3 años de existencia no pueden, porque necesitas tener referencias, tienes que tener historia. Así que el límite mínimo para poder inscribirse son 3 años de existencia. Así que a lo mejor lo podrían cambiar para el próximo año, pero hasta este momento el límite en cuanto a la mínima cantidad de años para poder inscribirte son 3 años de existencia. Así que lamentablemente con menos de 3 años no podrías. Perdón, ¿tenemos otras preguntas en el chat? Esta es la representación de cada uno de los observadores conocida.
Déjenme empezar desde el principio. Un museo, entraría dentro de qué categoría? Bueno, vuelvo a la anterior, si la representación de cada observador es conocida y dice sí, sí, se conoce la información de contacto, etcétera, de los observadores. Es bueno por un lado, pero tampoco es bueno por otro, porque realmente puede ser hackeado, por ejemplo, con toda tu información en tus correos electrónicos, pero sí, sí se tiene la información, se conoce quiénes son. Bueno, sí, es verdad, no es fácil el poder inscribirte porque se fijan, hacen un trabajo muy diligente en fijarse, así que es un proceso un tanto complicado. No se puede postular para credenciales individuales, particulares, porque lo haces a través de la ONG. Muchos, muchos me preguntan si les pudiera dar credenciales para poder entrar a la COP, pero la verdad es que cada organización tiene sus propias reglas internas en cómo distribuye estas credenciales, a las cuales ellos como organización tienen acceso. Estas credenciales no se pueden comprar porque no se deben vender, no es legal. Yo sé que se han vendido credenciales en otras ocasiones, pero esto no está bien, ya que tú, si se enteran de lo que se ha ocurrido, tú podrías perder tu posición de observador, ya que queremos tener y queremos poder obedecer estas reglas y respetarlas porque queremos tener una mayor participación y mejor. Bueno, voy a seguir. Si es que tuvieran alguna otra pregunta, Marina, tú me avisas para poder verla y ver si es que la puedo responder. Vamos a hablar acerca de un resumen de la historia de la convención ahora. Aquí tienen una fotografía mía en Glasgow. Estaba muy emocionada y fue muy interesante el participar. El estar poder interaccionar con las organizaciones que trabajan con los jóvenes y niños. Y estamos haciendo lo que estamos haciendo ahora por lo que ocurrió anteriormente, porque hubo un cambio. El llamado en ese entonces fue, em, el mensaje en ese tiempo fue llamado a la acción. Y la idea era que pudiéramos tener una comunicación más expedita y que pudiéramos movilizar más a los movimientos sociales y civiles. Y no tuvimos demasiado tiempo para poder trabajar más en estrategias eh, con respecto a cómo podemos mantener estas iniciativas a nivel global e internacional. Y bueno, pero lo que sí pudimos lograr es que hubo un gran cambio en cuanto a la comunicación y eso fue eh, grandioso, realmente enorme. También en cuanto pudimos abordar la estructura del triple C y de la gobernanza. Bueno, ahora hemos hablado
Estamos en 4 momentos realmente de COP. Vamos a hablar de Estocolmo en 1992. En Río ocurrió ECO en el 92 también, que ocurrió simultáneamente. Y este fue el llamado a la acción. Y también que se reconociera el impacto que está teniendo el cambio climático en nuestras vidas y en el planeta. Entonces vamos a hablar acerca del ECO 92, luego vamos a hablar de la primera COP en Berlín, luego la COP3 en Kioto y luego la COP21 en París. Así que ustedes se pueden imaginar la cantidad enorme de discusiones que hemos sostenido. Eh, no vamos a poder hablar de todas y cada una de ellas aquí en esta plataforma, pero sí pueden ingresar a las diferentes plataformas web, de las páginas web, y así pueden ir informándose más detalladamente de todas las decisiones que se han tomado durante todos estos periodos. Así que sigamos. Así que la primera, la conferencia de Estocolmo en 1992. Y se conoció mejor como la Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Este fue un evento muy importante en una plataforma internacional, ya que logró unificar a 172 países que estaban representados ahí. Tuvimos una gran participación y ahora nosotros estamos como más acostumbrados a ver un movimiento más masivo, pero en ese tiempo fue un gran logro y nos impresionó ver la cantidad de países representados y de organizaciones que se tomaron el tiempo de poder participar para lograr los cambios que se hicieron. Bueno, las discusiones que se sostuvieron llegaron a las mismas conclusiones en estos diferentes eventos, en Río de Janeiro y también en Estocolmo. Y también pudimos abordar el tema de la gobernanza de los cambios climáticos. Y bueno, entonces pudimos tener la fundación, la inauguración de la Triple C, que es justamente la Convención Marco de la ONU. Y esto no tan solo era algo global, internacional, sino que también tenía un marco legal internacional para poder abordar el tema del cambio climático. Nosotros conocemos los temas que se han discutido en la CBD, pero en ese tiempo se estaba fundando. Este fue la mitigación principal, que tiene que ver con las emisiones y que pudiéramos ver cuál era el impacto que esto estaba teniendo. Y a medida que los años avanzaron, el compromiso y en su estructura también se fue fortaleciendo y pudimos ver cuáles eran los impactos que se estaban viviendo. Y bueno, estas dos entidades, junto con la CBD, también se mantienen en contacto y se retroalimentan, porque la idea es de poder desarrollar un apoyo sostenible mientras podemos proteger el medio ambiente simultáneamente. Y que entendimos que esto tenía que ir mano a mano.
También esto incluyó el derecho al desarrollo y que este desarrollo tenía que estar alineado con la protección del medio ambiente. Bueno, y si nosotros tenemos estas discusiones en medio de los impuestos, por ejemplo, que si tú desarrollas más debes pagar más. Y, y aquí el gobierno ha implementado esto de que tú debes pagar más si logras más. Tenemos el resumen de esto y tenemos otros documentos que se han publicado también que ustedes pueden leer. Por ejemplo, documentos que hablan acerca de la conservación forestal. Así que esta fue la primera instancia. Y este momento nos llevó a la conferencia de Berlín en 1995 en Alemania. Y esta fue la primera reunión oficial de los donde logramos un compromiso, un mandato, era el compromiso de los países desarrollados que están afiliadas a la UNFCCC y que estos compromisos eran insuficientes para poder abordar el cambio climático. Y especialmente decir que era insuficiente para abordar los cambios climáticos. Y nosotros necesitábamos hacerles entender de que era insuficiente y que necesitaba que ellos se involucraran más. Así que en el protocolo Coyote, este fue una de las discusiones más importantes que sostuvimos, y preguntar qué es lo que nosotros necesitamos producir en cuanto a la gobernanza para poder ayudar a esta instancia. Y esto dio lugar al protocolo Kyoto. Y esto dio también el eslogan al principal, digamos, de que es normal y que tenemos responsabilidades comunes, pero también diferentes. Y esto también fue muy importante que pudiéramos expresarlo para poder comenzar nuestras negociaciones de manera efectiva. Entonces empezamos con nuestras negociaciones legales y que éstas pudieran ser obligatorias y que fueran aprobadas. Nosotros aquí en Brasil sí aprobamos el protocolo Kioto, pero todo depende de cada país, cómo es que ellos tienen eh, sus responsabilidades de manera legal y cómo las pueden cumplir. Y luego nosotros pasamos entonces a la conferencia en Kioto y aquí hablamos del protocolo Kioto. Por ejemplo, pudimos abordar temas como que las metas medioambientales eran insuficientes y, y varias cosas se lograron, pero con el tiempo estas se hicieron obsoletas. Entonces, pudimos hablar acerca de esto, responsabilidades comunes pero diferentes,
Y sobre todo cuando estábamos abordando a países que son industrializados en contraste con aquellos países que son desarrollados. Que se pudiera entender cuáles son nuestras limitaciones o cuáles son las limitaciones que se enfrentan. Y por eso era importante que se entendieran estas responsabilidades que son comunes, pero que al mismo tiempo son diferentes. China y Canadá no estaban muy contentos con esto, porque estábamos de alguna manera abordando las economías. Y esto hizo que hubo países que se salieran de este protocolo Kioto. Y una de las cosas que nosotros queríamos poder alcanzar es que se hiciera una diferencia entre cuáles son los países desarrollados y qué países son industrializados. Y también discutir cuáles iban a ser las formas de implementación. Bueno, cuando hablamos de los mercados del carbón, en, en en el párrafo 6.4 de la Convención de París, nosotros pudimos discutirlo más a fondo y ver cuáles podrían ser las implementaciones efectivas. Y esto es importante también porque muchos países entendieron de que no tan solo la forma de mercadeo era importante, y que esto debería ser una de las iniciativas, pero no el foco principal para la toma de decisiones. Pudimos llegar a un nuevo acuerdo, o se habló acerca de acuerdos, nuevos acuerdos para países en países desarrollados. Por ejemplo, hacer la diferencia entre lo que es un país industrializado y uno que no lo es, y cuáles son países con una economía que funciona. Aquí tienen ustedes la página web del protocolo, bueno, de la Conferencia Internacional en Kioto, y pueden entonces leer en qué consiste este protocolo. Pueden navegar en esta página web y les va a ayudar a poder entender un poco la historia de todos los acuerdos y las discusiones que se sostuvieron durante esa conferencia. Y también tenemos todo tipo de otras áreas como cualquier otra conferencia de la ONU. Ese protocolo de Kioto, hay muchas otras cosas que podría decirles, pero tenemos que hablar aquí del Acuerdo de París. Así que continuemos. Primero voy a hablar sobre más información más detallada sobre cada uno de estos acuerdos para poder abordar los temas. Y el taller va a hablar acerca de los temas principales que, sobre los cuales los gobiernos van a discutir. Eso es información acerca de qué es lo que se ha discutido, qué se ha discutido. Y una vez que estamos en las negociaciones, para estar un poco al tanto, y si es que ustedes van a Azerbaiyán este año o a Brasil al año siguiente, van a estar realmente bien informados acerca de cuáles son los temas. Tenemos también otra sesión ahorita para ver cualquier duda o comentario que puedan tener. Voy a chequear el chat. Y las preguntas, en caso tengan alguna. Vamos a continuar porque esta es la parte sobre la historia y vamos a ver ahora el Acuerdo de París. Voy a compartir con ustedes un video que nos va a presentar el Acuerdo de París.
y ver qué cosa es lo que dice el artículo. ¿Todos están listos? ¿Qué cosa es el Acuerdo de París? El Acuerdo de París es un documento vinculante de cambio climático para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados. Comparado con la era industrial. Esto requiere transformación económica y social y necesitamos enfrentar los desafíos climáticos basado en la mejor ciencia posible. Hay un ciclo de 5 años en donde se necesita una acción climática ambiciosa. Para el 2020, los países informaron sobre sus acciones y sus temas sobre las NDCs y se comprometieron a reducir las emisiones de gas invernadero para poder lograr los objetivos del Acuerdo de París. Los países también comunicaron acciones que iban a impactar la temperatura de la Tierra y eso incluyó información acerca de adaptación y financiamiento. El Acuerdo de París también brinda un marco para la financiación y apoyo técnico también para los países que lo necesiten. Comenzó en el 2024, los países van a informar sobre sus acciones transparentes y también va a haber un inventario global que se va a llevar a cabo. Esto va a llevar a las recomendaciones para que los países implementen planes de acción más ambiciosos en el futuro. Solamente es un video muy rápido para explicarles rápidamente lo que es el Acuerdo de París. Próxima diapositiva, por favor. Solamente es una visión en general para recordarnos que sobre las partes principales del Acuerdo de París tenemos la cita más importante y famosa, que es mantener la temperatura mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados, con esfuerzos para limitarla en 1,5 grados centígrados, comparado con los niveles industriales. Ese es el objetivo principal del Acuerdo de París y fue presentado por los científicos, la IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático. Ellos tuvieron muchas discusiones sobre el clima y hicieron proyecciones y sus proyecciones indicaban que tendríamos dos diferentes temperaturas. Una que es por debajo de los 2 grados centígrados y hay una gran diferencia entre 1,5 y 2 grados, evidentemente, pero eso debe ser abordado en los compromisos que han hecho los países en sus NDCs. Vamos a hablar sobre esto brevemente, pero esta también fue la cita más famosa y también tenemos la segunda cita más famosa del Acuerdo de París, que seguramente ustedes ya han escuchado, pero tenemos el principio de equidad y responsabilidades comunes, pero diferenciadas y capacidades respectivas a la luz de las diferentes circunstancias nacionales. Estas son las dos citas principales del Acuerdo de París que nos va a llevar a tener más detalle y definiciones más detalladas sobre el acuerdo. Y luego nos vamos a sumergir en algunos artículos. No se sientan presionados de memorizar qué parte del artículo dice qué, sino esto es simplemente para que nosotros podamos navegar sobre los principales temas y discusiones, cosa que cuando estén en la COP puedan saber de qué cosa es lo que están hablando, que son los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 14, y puedan saber cuando hablen del artículo 6, por ejemplo, qué cosa es, a qué se refiere el artículo 6. Y para que ustedes comiencen a crear y construir su propio vocabulario y sepan lo que se está discutiendo en la COP. Vamos a sumergirnos en el artículo 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 14. Se les va a informar acerca de esos artículos, no se preocupen. El primer artículo es del Acuerdo de París, se trata sobre su definición, es decir, qué cosa es la convención, qué cosa es la conferencia de las partes, qué cosa es una parte, qué cosa son las partes interesadas o los observadores. Es simplemente dice la definición de los principales actores del Acuerdo de París. Nada más
que comentar sobre este artículo. Es un artículo muy sencillo y directo. Luego, el artículo 2 va a hablar acerca de mantener el aumento de la temperatura media mundial, mm, y la habilidad también de adaptarse a los impactos adversos de cambio climático, los flujos financieros hacia la emisión de los gases de efecto invernadero y el desarrollo de un clima que sea resiliente. Y también reflejar equidad y el principio de principios en común, pero con responsabilidades diferenciadas. Estos son los objetivos principales. Esas son las citas más importantes y más famosas que vimos en la diapositiva anterior, y estos están basados en el artículo 2. El artículo 2 establece el escenario, realmente le da el tono a lo que son las primeras preocupaciones del Acuerdo de París. El primer artículo, el segundo artículo y el primer párrafo, perdón, del artículo 2 dice que mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados, es decir, está estableciendo el tono por encima de los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. Es decir, aquí está el nombre del Acuerdo de París, básicamente. Y y también habla acerca de las discusiones de la adaptación, en donde dice que las partes deben incrementar el aumento de la temperatura media mundial y también tiene que reducir los gases de efecto invernadero de forma de que no afecte la seguridad, la producción y la diversidad. Además, haciendo que los flujos financieros sean consistentes con las emisiones y también con el desarrollo de un clima resiliente. En el artículo 2 hay diferentes temas de discusión: la adaptación, mitigación, medios de comunicación, establecer un objetivo de 1,5 y abordar las necesidades de equidad, de principio de principios en común, pero responsabilidades diferenciadas. Esto es básicamente muy importante del Acuerdo de París. Vamos a continuar ahora con el artículo 3. El artículo 3 es básicamente esto, lo que ven aquí. Dice como las contribuciones determinadas a nivel nacional a la respuesta mundial al cambio climático. Es decir, que todas las partes deberán emprender y comunicar sus esfuerzos ambiciosos, tal como se definen en los artículos 4, 7, 9, 10, 11 y 13, con miras a lograr el propósito del presente acuerdo enunciado en el artículo 2. Es decir, el artículo 2 es el propósito del Acuerdo de París. Y los esfuerzos de todas las partes representarán una progresión en el tiempo, reconociendo al mismo tiempo la necesidad de apoyar a las partes que son países en desarrollo para la aplicación efectiva del presente acuerdo. Aquí tenemos una metodología de método, que es un artículo de la COP, es decir, cómo las partes van a alinearse con el artículo 2, que establece el tono de voz. Así que tendríamos que compartir en 5 años, como dice el artículo, las NDC, las contribuciones determinadas a nivel nacional, van a tener que ver dentro de sus propios países y decir, esta es mi realidad, cómo así es mi economía, ¿y cómo es que puedo adaptarme? ¿Cuáles son los principales riesgos que mi país puede enfrentar con el cambio climático? ¿Cómo es que puedo implementar eso? ¿Tengo algún tipo de medios nacionales para implementar eso? ¿Voy a necesitar acceder a diferentes fondos de financiación o a otros mecanismos que existentes? De repente, la triple C. Estas son algunas de las preguntas o cuestiones que el artículo 3 menciona. No, si quieres participar, por favor, siéntete libre de participar. Bueno, avancemos. Entonces, ahora tenemos la definición de la principal metodología de comunicar
cómo los países van a comunicar sus contribuciones determinadas a nivel nacional para reducir sus emisiones de carbono. Vamos a hablar de esto en un poquito más de detalle. Si no están familiarizadas con el término NDC, aquí está la definición, que son contribuciones determinadas a nivel nacional. Y esto es decir, que cada país define sus propios objetivos y sus propias formas de implementación y las herramientas que van a necesitar para esos mecanismos y si quieren quizás tener un apoyo, es decir, como financiamiento o apoyo técnico. Ahora vamos a ir al artículo 4. El artículo 4 es uno de los artículos más importantes del Acuerdo de París, es decir, tienen que prestar atención al artículo 4 y 6. Van a ver que este artículo 4 y 6 van a ser los que se van a mencionar más y los que se van a discutir más. Son los temas que se van a mencionar y discutir más en la COP. Así que bueno, veámoslo. Va a detallar qué cosa, a qué cosa apunta y qué cosa es lo que es. Aquí tenemos, por ejemplo, en el artículo 4, el estrés que hacen la producción de gases de efecto invernadero, que tienen realmente la preocupación es que las emisiones de gases de efecto invernadero han incrementado y tenemos que disminuir estas emisiones para poder lograr los objetivos del 2030 y, y también de los objetivos que se establecieron en el 2015. Así que este artículo 4 habla de las emisiones de gases de efecto invernadero y la necesidad de que cada país, miembros de las convenciones, comuniquen cómo es que lo van a hacer cada 5 años. Aquí en Brasil estamos trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente para definir los objetivos para el 2025 y cómo es que Brasil va a implementar herramientas y mecanismos para poder alcanzar esa ese objetivo de emisión que hemos establecido, cosa que el gobierno ha tenido que establecer un plan de acción climática, porque los planes del medio ambiente que teníamos antes eran obsoletos. Si es que el Acuerdo de París se firmó en el 2015, para el 2020 todos los países tienen que comunicar cuál va a ser su plan en materia de medio ambiente. Y tenemos además que abordar una nueva ronda de NDCs. Estas NDCs han sido presentadas, va a ser la tercer grupo de NDC que van a ser presentadas el próximo año. Así que es un momento muy importante para evaluar estos compromisos y ver si es que realmente cuánto hemos avanzado en estos 10 años y cuál ha sido nuestra gobernanza en cambio climático, nuestras herramientas y mecanismos, son partes muy importantes del Acuerdo de París, es comunicar todo esto cada 5 años. Y también tenemos que mostrar las progresiones y tam- también ver si es que los compromisos, las contribuciones los compromisos van a ser más ambiciosos que los anteriores. Es decir, también tenemos el tema de que sea diferente, pero con tener responsabilidades comunes y también un, tenemos que tener una base común y decidir cómo vamos a enmarcar esto, porque hablamos de diferentes metodologías y estructuras y no vamos a poder comparar unas con otras porque cada país es diferente. Son discusiones muy importantes y este fue el último punto que fue discutido como la conclusión del Acuerdo de París, que, del, del libro guía, que también se discutió, creo, si no me equivoco, en Glasgow, que era una guía de reglas, un grupo de reglas que dijeron, tenemos 6 años para definir este libro de reglas, para ver cuál es el tiempo del cambio climático y también, porque de otra forma
no vamos a trabajar de manera conjunta, no podemos dejar a nadie atrás. También hay una necesidad para una integridad medioambiental, transparencia, precisión, una comparabilidad y consistencia. Estos son los enfoques, el punto de atención. Y he compartido con ustedes el primer párrafo del artículo 4 que dice que las partes proponen alcanzar un máximo mundial de emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible y proceder a las reducciones rápidas a partir de conformidad, perdón, con los mejores conocimientos científicos disponibles a fin de lograr un equilibrio entre las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero en la segunda mitad de este siglo. Estas son discusiones que se han dado que han tomado años de años acerca de las emisiones de gas invernadero y eso es un tema muy interesante y Brasil tiene un diferente grado de emisión basada en comparación con los países industrializados. Es un punto muy interesante, la verdad, porque hay un punto de conexión también con los derechos humanos, con las personas tradicionales, el conocimiento y los derechos de los pueblos indígenas, etcétera. Avancemos ahora con el artículo 6. El artículo 6. El artículo 5 es básicamente si tiene una ONG que quiere discutir foros sobre la conservación o ecosistemas, etcétera. Entonces, realmente los animo a que busquen el artículo 5 que habla acerca de este tipo de temas, de las emisiones de gas invernadero, de los sumideros, etcétera. El artículo 6, creo que ya estoy terminando. Y luego vamos a tener una discusión sobre todo eso. El artículo 6, estamos hablando de los mecanismos de mitigación, como el, son los enfoques con ingresos y sin ingresos. Esto es que va a ayudar a los países donde la industria, el transporte, la energía son sectores los más difíciles porque son los que emiten gases de efecto invernadero. Entonces, esto habla cómo las personas, por ejemplo, tienen que hacer su grupo de reglas, como mencioné anteriormente, y hay una gran discusión acerca de este artículo 6. Ustedes se dieron cuenta de que esto ha sido lo más importante porque necesitamos alcanzar un consenso. Así que el 6.4 significa un mecanismo para contribuir a la mitigación de la emisión de gases de efecto invernadero y de poder encontrar apoyo sostenible, el desarrollo de apoyo sostenible que debe ser establecido bajo la autoridad y guía de la Conferencia de las Partes que están sirviendo como parte de la reunión de las partes, valga la redundancia, a este acuerdo y que finalmente pueda ser usado por las partes con una base de voluntariado, es decir, de manera voluntaria. Aquí hablamos acerca de la gobernanza, aquí hablamos de la parte monetaria, hablamos de las diferencias que existen entre las diferentes regiones. Todas estas cuestiones son las que se están abordando en este artículo. No tan solo que sea algo saludable, sino también que podamos ver la parte social y poder incluir a los movimientos sociales que se llevan a cabo. Cuando nosotros incluso hablamos del tema de nuevos mercados, hablamos de que sea equilibrado, de que sea holístico,
de que podamos hacer una implementación a nivel nacional e internacional que sea coordinado y efectivo, todo lo que es la que tiene la mitigación, que sea efectivo, la parte de la financiación, y que podamos terminar con las emisiones del monóxido de carbono. El artículo 7 es bastante fácil de discutir porque te obliga a observar y llegar a un entendimiento con respecto al cambio que estamos experimentando diariamente en nuestras propias vidas. Nosotros tuvimos un viento demasiado fuerte en estos últimos días y fue uno de los más fuertes que hemos tenido. Así que estamos sufriendo eventos extremos a raíz de este cambio climático. Así que esta discusión de que el cambio climático es una realidad eh, nos ayuda a poder abordar el tema de manera más eficiente. Porque nosotros también necesitamos abordar el poder llegar a soluciones que estén basadas en la naturaleza misma y a la adaptación apropiada. Así que nosotros aquí hablamos acerca de la adaptación en el artículo 7, que las partes deberían establecer una meta global para la adaptación y fortalecer una capacidad adaptativa, fortaleciendo la resiliencia y reduciendo la vulnerabilidad del cambio climático con una vista a la contribución de un desarrollo sostenible y asegurando una adaptación adecuada, una respuesta de adaptación adecuada en el contexto de la temperatura meta en la que nosotros hablamos en el artículo 2. Tenemos también otro componente vital que es el proteger la vida y poder abordar amenazas inminentes. El artículo 8 es como un añadido al artículo 7 y esto quiere decir que las partes reconozcan que la necesidad para la adaptación actual es importante y que necesitamos mayores niveles de mitigación eh, que puedan reducir la necesidad de esfuerzos de adaptación adicionales y que una mejor adaptación, que las necesidades para una mejor adaptación puede involucrar también costos para una mayor adaptación. Pero que la idea es que no sigamos acumulando más gases en la atmósfera eh, y que podamos hablar acerca de estos temas de adaptación. Y el artículo 9 es el último, aquí vamos a hablar acerca del financiamiento. ¿Qué, qué fondos tenemos? ¿Con qué financiación contamos? Que podamos tener un equilibrio entre la mitigación y la adaptación. Esto es importante, colocar esto dentro de la ecuación. En el 2019 nosotros nos hicimos una promesa de que entre los países, de que nosotros íbamos a colocar una buena cantidad de millones de dólares anualmente para este tipo de trabajo. Y la verdad es que no se ha entregado hasta el día de hoy. Así que ahora nosotros tenemos como meta de manera colectiva y cuantificada de poder abordar este tema, porque tenemos una necesidad por financiamiento. Y es importante que podamos hablar acerca de la pérdida y del daño que están produciendo estos diferentes eventos extremos. Y que podemos colocar en la mesa cuando hablamos acerca
de la necesidad de fondos y de finanzas a los países en desarrollo, a los países desarrollados. Bueno, esto tiene que ir avanzando de manera progresiva, al igual que la visión, y para que los países industrializados puedan ayudar a los países emergentes, y en aquellos países que tienen, que tienen costa o a las islas, ya que tenemos muchos ejemplos de eventos que han sido catastróficos y que tenemos una necesidad de poder implementar un mayor financiamiento. Y por eso que necesitamos tener este equilibrio entre la mitigación y la adaptación. Nosotros también necesitamos acceso, necesitamos inventario y necesitamos también ser transparentes. El artículo dice sí que las partes de los países desarrollados puedan proveer recursos financieros para asistir a las partes de los países en desarrollo con respecto a la mitigación y la adaptación, en continuación a las obligaciones existentes bajo la convención. Y el artículo 14. Vamos a hablar acerca de este artículo 14 el día después de mañana, es decir, el miércoles. Y ahí voy a estar hablando más en detalle acerca de este artículo. Y vamos a hablar acerca de cómo podemos avanzar en este tema. Esto es lo que yo tenía para compartir con ustedes. Me perdonan, por favor, porque avancé un poquito más en el tiempo de lo que debía usar, pero tengamos preguntas y respuestas ahora, porque estaré muy contenta de poder tratar de responder cada una de esas. eh, y bueno, también tenemos la agenda para el siguiente taller. Bueno, en el próximo taller vamos a tener hablar más acerca de la participación social y el activismo. Vamos a tener eh, casos de estudio, ejemplos, y vamos a estar hablando acerca de temas de negociación claves, de los cuales se han hablado a través de los años: clima, el financiamiento, adaptación y mitigación. Y el artículo 14 tiene que ver con un equilibrio global, de eso se va a estar hablando. Y bueno, para nosotros es importante que se pueda entender cuáles son los elementos claves en las discusiones que vamos a tener. Todavía tenemos algo de tiempo. Yo les estuve eh, respondiendo algunas de las preguntas en el chat y hubo algunos que continuaron escribiendo preguntas mientras tú hablabas. Y tenemos varias preguntas en el chat. Muy bien, las voy a poder ver. Sí, Susana, vamos a estar compartiendo contigo las grabaciones de las presentaciones. No sé cuál fue la primera pregunta, Marina, por favor, ayúdame. Déjame abrir en mi chat. Déjame leer qué es lo que dice el chat. ¿Puedo leerte las preguntas? A lo mejor eso va a ser más fácil. Dice, bueno, ¿en qué categoría caería el museo para poder participar y si es posible? Un museo.
Un museo. ¿Un museo podría participar? Esa es la pregunta. Sí, yo creo. Todo depende de cómo tú te defines. Si tienes, a pesar de ser un museo, a lo mejor tienes programas educativos o a lo mejor sociabilidad. Tienes acceso o das acceso a diferentes partes del museo, entonces todo depende de cómo tú te definas como museo. O si eres ambientalista, si hablas acerca del cambio climático, pero si no tienes eso, a lo mejor no vas a estar en conjunto con la sinergia de la COP. Otra pregunta, ¿cómo es que una organización puede tener acceso y avanzar en cuanto al financiamiento para el cambio climático? Si tú estás hablando de los jóvenes y los niños, si eres una ONG para jóvenes y niños, obviamente los jóvenes y niños tienen otro tipo de temas que discuten y el financiamiento para estas organizaciones eh, es usado, el financiamiento es usado más por organizaciones que trabajan en medio de los jóvenes y los niños. Y bueno, es difícil ahí realmente encontrar un equilibrio con organizaciones que trabajan con adultos. Y esto ha de ser interesante discutirlo para ver si podemos llegar a un equilibrio. Porque sí, mucho financiamiento va a organizaciones que trabajan en medio de los jóvenes y los niños, más que aquellos que están trabajando con jóvenes, con adultos. Cuando es bueno celebrar el aniversario número 10 del Acuerdo de París, estamos todos yendo a COP29. Bueno, en realidad estoy leyendo más una reflexión que una pregunta. Y esta es una reflexión que aparece todos los años. Y dice, aun cuando es bueno celebrar el aniversario número 10 del Acuerdo de París, sin embargo, porque es tan importante que nosotros vayamos a la COP29, por ejemplo, nosotros consideramos los niveles de CO2 que vamos a emitir en el proceso de transporte. Y bueno, sí, esto es algo que se menciona todos los años. Y sí, a lo mejor estamos preocupados por la energía, sí que vamos a ser transportados por avión. eh, eh, es una buena reflexión porque es verdad, vamos a emitir más gases, etcétera. Y tú, si no quieres contribuir a esas emisiones, puedes mirar las sesiones en vez de ir. Pero esto te da la posibilidad de poder ampliar tu red, de poder conocer a más personas de manera personal, pero sí es una buena reflexión a considerar. Otra, ¿podemos participar en alguna de las sesiones sin tener la credencial de observador? Sí, puedes, pero otras organizaciones van a tener que compartir sus credenciales contigo.
puedes, tú como individual, como persona individual, sí puedes participar en otras sesiones a las cuales no estés anotado y a lo mejor esas organizaciones podrían compartir sus credenciales contigo para permitirte observar. Nosotros estamos entregando credenciales a personas que han estado trabajando junto a nosotros durante todo el año, que han estado en los talleres, las conferencias, los proyectos. Y a lo mejor una de esas organizaciones podría hacer lo mismo para ti, por ti. Y una última pregunta. Tenemos apoyo tenemos apoyo en los diferentes países para que nos ayuden con la acreditación. Esto depende del país. Por ejemplo, aquí en Brasil, nosotros tenemos estructura en diferentes organizaciones, la estructura ya implementada en diferentes organizaciones. Por ejemplo, en mi caso personal, yo no fui acreditada por la organización con la que estuve a trabajar, pero sí he sido acreditada por el gobierno federal en donde estoy. Yo creo que si tú haces una investigación y te fijas en cuáles son los requisitos para las credenciales, vas a poder descubrir qué es lo que cada país pide y cómo es que esto lo están organizando. Y la idea es que el país y tu propio país te pueda ayudar a cómo lograr tu acreditación. Y esta también es una manera eficiente de lo que es la defensa y promoción de esto. ¿Por qué hubo ¿Por qué otros que hubo otros que rechazaron el protocolo rechazaron el Kioto? protocolo Kioto? ¿Por qué ¿Por qué Canadá y Canadá y otros otros países países rechazaron rechazaron? el protocolo Kioto? Porque Porque las las metas, metas, los los blancos, blancos, las las metas metas eran eran países países industrializados. industrializados. Y también creo que hay una más acerca de los muchos artículos del artículo de París. ¿Cuáles de estos artículos todavía están siendo negociados? Casi todos. El uno no, el artículo uno no, porque son definiciones, pero el 2 está siempre siendo debatido. Y decían si es que vamos a tener un clima resiliente a 2 grados o 1,5. Algunos promueven 1,5, instituciones científicas dicen que debe ser a 2 grados y algunos dicen que es 1,5. Así que el artículo 2 básicamente siempre está siendo negociado. Y también el artículo 4 que habla acerca de las NDC, siempre está siendo negociado también, porque no pueden decidir cuáles son las formas más importantes de, de compartir la información del país. Por ejemplo, Brasil tiene sus propios problemas sobre limitar el tiempo para las emisiones, así que en Brasil no podemos lograr un consenso. Y, y esto lo llevamos a una discusión internacional, porque el marco temporal que ya están también siendo discutidas, hay diferentes sugerencias en cuanto al marco temporal y muchos países no están dispuestos o listos para adoptar esa sugerencia. Así que el marco temporal es un tema, definir los 5 años también es otro tema. Hay muchos países que no aplican las NDCs. También tenemos discusiones sobre la ambición. Cómo es que las NDCs siempre tienen que ser más ambiciosas que las anteriores y
Lo siento por este tipo de ejemplos, pero, por ejemplo, aquí en Brasil tenemos 3 NDCs que no eran más ambiciosas que las anteriores, así que eso se llama como un movimiento de injusticia y nosotros llamamos un poco la atención porque, por ejemplo, el artículo 4, como yo dije, el artículo también 6 también está siendo discutido y no pueden decidir cuál es el principal mecanismo para regular los mercados de carbono o los mecanismos de financiación para abordar el tema de las emisiones de carbono para el 2050. Así que esos son básicamente los temas que siempre están siendo discutidos, siempre se discuten y hablan siempre de las emisiones de gas de efecto invernadero, porque si uno tiene mercados de carbonos, entonces necesita una huella de carbono y tienes que remover ese tipo de emisiones. Entonces, en los países, un artículo conecta al otro, es decir, que el artículo 6 es de mercados de carbono, no está bien desarrollado, entonces uno tiene que ir al artículo 5, por ejemplo, que si lo están. Entonces, siempre hay discusiones al mismo tiempo y está también el objetivo de adaptación que siempre cambia y también el valor de del fondo, el tipo, la cantidad de dinero que tienen o cómo debe ser distribuida. Por ejemplo, Brasil, a pesar de que nosotros somos una economía en desarrollo, no queremos ser parte de las partes que reciben estos fondos porque necesitamos este dinero, porque hay situaciones vulnerables en las cuales quizás haríamos mejor si es que recibiríamos ese tipo de financiación. Así que, ¿qué países reciben los fondos? ¿Cómo se aplican los fondos? ¿Cuáles son las KPIs? Y hay mucho que discutir, la verdad. Y hay este sentimiento de, de que en la COP no se avanza, etcétera, porque porque lo vemos cada vez más lejos el tema de que puedan lograr un acuerdo. Gracias, Marina. Quizás puedo agregar algo acerca de la pregunta sobre acreditación en credenciales, solamente para clarificar algo que se mencionó anteriormente y a veces el lenguaje puede ser un poco confuso, pero para ser acreditado como observador es un proceso que Marina mencionó, que uno tiene que tener 3 años más o menos de experiencia y luego se embarcan en el proceso para convertirse en un observador y ser acreditado como tal y uno puede tener acceso tanto a sus propias credenciales. A veces le llamamos credenciales o a veces pases. Hay diferentes palabras, pero significan lo mismo, que es básicamente un pase de acceso, una credencial para asistir en línea o en persona. Y si es que no están siendo acreditados, porque ese proceso es muy largo, entonces a veces puede ser difícil, hay, como muchas personas lo han mencionado en el chat, entonces puedes tener acceso a otro o a otro tipo de organización o de gobierno, pero como Marina mencionó, uno tiene que, depende de estas organizaciones o de este gobierno para que les den a ustedes esta credencial, pero si quieren realmente comenzar el proceso de ser acreditado y poder tener sus propios pases de acceso, entonces es un proceso que tiene la Secretaría de la Triple C que está tratando de priorizar al sur global a sus observadores, porque la mayoría de organizaciones que tienen las acreditaciones de la ONG, la mayoría, el mayor porcentaje viene de países industrializados y entonces hay un reconocimiento de que quizás debería haber más, un esfuerzo mayor para incluir observadores de otras regiones, pero desgraciadamente el proceso es desafiante, pero creo que vale la pena realmente seguir este proceso si es que así lo desean. Y también va a haber una participación en línea en esta COP, pero hasta recientemente no era claro si que iba a estar disponible porque la Triple C atendió cortes presupuestarios, así que a veces va a haber una participación en línea
limitada y antes la participación en línea no ni siquiera era una opción. Así que quizás esas son las restricciones de escoger entre asistir personalmente o en línea, pero sería fantástico poder decir que todas las emisiones de carbono se reduzcan y la gente no realmente vaya a la COP físicamente, sino que asistan en persona. Gracias, espero que eso haya clarificado la diferencia entre los dos procesos. Déjame ver si tenemos más preguntas. Hay un comentario aquí que dice de Sifiatu, que dice que la semana pasada o coorganizamos las comunidades que se movilizan para contrarrestar la COP. Creo que ya no hay más preguntas. Y quizás de la próxima sesión también vamos a tener más tiempo para hablar de lo que podemos lograr si es que uno asiste personalmente, en persona, y quizás hay otras avenidas que estén abiertas para que se escuchen nuestras voces en estos espacios. Así que gracias, muchas gracias por ese comentario. Ok, si no hay más preguntas entonces en el chat, entonces, para mí solo me queda agradecerte, Marina Navas, Marina Esteves y Gustavo, por organizar y presentar. Realmente han hecho una introducción muy comprensiva acerca del proceso de la CMNUCC y su estructura. Y vamos a estar siguiendo con cada uno de ustedes que se registraron a este evento. Y realmente les vamos a dar información muy detallada y también los recursos que podemos compartir con ustedes con más información y otros webinars que hemos tenido en el pasado, los recursos que hemos utilizado para producir esta sesión y todos se los vamos a enviar a través de correo electrónico y también vamos a compartir con ustedes la grabación de este Zoom. Por favor, estén con nosotros en la próxima sesión, que va a ser el miércoles a la misma hora, y vamos a entrar en más detalle acerca de cómo es que pueden hacer que sus voces se escuchen en ese tipo de espacios. Y eso sería todo. Y algo más, quería agradecer también a nuestro equipo que nos ha ayudado en todo el camino y también a nuestros fabulosos intérpretes que nos han ayudado a que nos entendamos en varios idiomas. Gracias y nos vamos a ver nuevamente el miércoles. Gracias. Hasta luego, gracias.